Seguimos aquí en la otra vuelta, en una jornada que va a ser recordada como uno de los días clave de este año político, el 17A, el mayor banderazo en contra del gobierno de Alberto Fernández. Una marcha multitudinaria en todo el país. Esto fue la 9 de julio, hacia las 5 de la tarde. Llegaban los autos y las banderas hasta el Bajo, hasta Libertador. Y miles de personas con sus barbijos, pero obviamente imposible el distanciamiento social. También en Belgrano, en Flores, en Caballito, en Vicente López, en Olivos, en todo el conurbano y en todo el país. Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Pampa. 17A, una jornada que Alberto Fernández no va a olvidar, en contra de los que pedían que no haya movilización para evitar contagios de coronavirus. Una marcha sorpresiva por la cantidad, por la multitud, por la dimensión que ha tenido. ¿Qué hará el gobierno ahora? ¿Cómo reaccionará Alberto Fernández? ¿Cómo reaccionará Cristina? ¿Qué dirán? ¿Profundizarán sus políticas o las revisarán? Bueno, vamos a preguntarle a Jessica Bossi, nuestra especialista, que está aquí, bueno, que está desde su casa, pero está con nosotros. Mira, esto todavía es en vivo. Ahí está Carla Ricciotti desde el Obelisco, como desde hace un montón de tiempo, hace más de 3 horas que estamos ahí, y sigue habiendo banderas, sigue habiendo protestas y autos que pasan y tocan las bocinas y demás. A ver, Jessy, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esta historia? Pará, ahí estaba Nacho Damonte, pará. Mirá, en el auto, pará. Jessy, no, Carla, ¿qué hace Nacho ahí? Nacho, ¿qué haces ahí? ¿Quién era ese? Dios mío, ¿no era Nacho ese? Era Nacho, claro, que se está movilizando. Bueno, Jessy, adelante. ¿Te das cuenta, Carlos? Sí. Lo agarraste justo. Tato, ya está la primera reacción oficial del gobierno, ¡epa!, que es la postura del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que eligió la agencia Telam para bajar una línea de argumentación que tiene que ver con lo que venía planteando el gobierno, y es lo siguiente. Cafiero pidió perdón a los médicos, al personal de la salud, en sus palabras, por no haber podido evitar esta movilización. Está directamente atando lo que fue esta convocatoria con una consecuencia negativa en términos de contagios y de salud, obviamente de la población, y diciendo que lo que no pudo hacer el gobierno, obviamente esto es en tono de ironía en un punto, sí, es que la oposición buscara otra manera de protestar que no ponga en riesgo a la gente. Esta es la reacción oficial que hasta ahora hay por parte del gobierno nacional, y a la vez hay una convocatoria para que esta noche se retomen de una manera mucho más intensa los aplausos de las 9. ¿Se acuerdan? El personal médico que con el paso del tiempo fueron perdiendo un poco de fuerza. Bueno, la convocatoria que se plantea, al menos extraoficialmente dentro del gobierno, es revitalizar este aplauso al personal de la salud. Bueno, a ver, si podemos buscar la nota de esto, es agencia Telam, es un artículo, Jessy. Si podemos buscarlo, le pido a Mili. De la agencia Telam. Sí, a ver, es una reacción absolutamente reactiva, no comprensiva. Es una actitud diciendo, acá están los contagiadores. Está acusando a los que marcharon hoy de alguna manera de hacer circular peligrosamente el virus, de contagiar gente, de enfermarse, de mandar gente al hospital. Es tremenda la reacción, Jessy. Sí, totalmente. De hecho, hoy circulaba también en redes sociales por parte del Frente de Todos una especie de meme, por llamarlo de alguna manera, sí, que en vez con el logo de Juntos por el Cambio decía Juntos por el Contagio. Ese es el eje que se definió para responder a esta manifestación, planteando esta idea de irresponsabilidad y esta idea de que detrás de esto hay una cuestión política. Es la primera reacción oficial. Hay que ver después cómo sigue esto, porque claro, lo que se está planteando más de fondo tiene que ver con proyectos y con planes concretos del gobierno. Claro, porque hay que entender una cosa, que lo digan las redes sociales, los militantes kirchneristas, que se limiten a criticar a los que salieron hoy a protestar.
Otra cosa distinta es que lo haga jefe de gabinete. Ya es una posición oficial, ya marca un plan de gobierno o una reacción. Acá está, a ver, salvo que haya sido, ahora voy a ver a qué hora está, es la nota. Jefe de gabinete Santiago Cafiero, perdón, Jessy, voy leyendo, vos frename, Sí. pidió hoy perdón a los trabajadores de la salud que se exponen a diario a la atención de pacientes por no haber logrado que la oposición buscara otra manera de protestar que pusiera en riesgo la salud, que no pusiera en riesgo la salud de la población. Esto, a ver, es de hace 39 minutos, me dicen Jessy, con lo cual, no, es posterior a la marcha. Es ya con toda esta gente movilizada en todo el país. Sí. Claramente. Exacto. Hubo un anticipo de Telam un poco antes de eso, después ya directamente pusieron una nota completa con más declaraciones. Lo que no ocurrió es que Cafiero replicara esto en sus cuentas oficiales, que es la manera que tenía en otras oportunidades de plantear sus opiniones. No lo está poniendo en sus cuentas, pero claramente la agencia Telam es la agencia estatal y obviamente esto no se pone en dudas, ¿no? Estas declaraciones que hizo. No, claramente lo que señalás vos, el gobierno no va a tener entonces de principio, bueno, hay que ver, ¿no? Porque hay que ver cómo suma el impacto de todo esto. Al principio el gobierno rechaza la marcha, decide no escuchar la marcha, decide simplemente decir, esta gente va a seguir enfermando a otros de coronavirus. Déjame, Jessy, que lo sumo a Jorge Jacobe, analista político, amigo de la casa. Jorge, querido, ¿viste la reacción de Cafiero recién? ¿Qué me podés decir? Bueno, me parece que es un cliché de la política argentina tratar de trazar las líneas de las identidades partidarias más que políticas, Tato. Partidarias en función de que siempre hay un bueno y siempre hay un malo, digamos. Es una visión muy reduccionista de la cosa y que hace mucho daño, pero que tampoco es una originalidad de la Argentina de hoy, ¿no? ¿Te sorprendió la magnitud de la manifestación de hoy? No me sorprendió porque sé que hay 45% de los argentinos que ya están en desacuerdo con la cuarentena, que desde hace muy poquitos días las líneas se invirtieron, digamos, y hoy es más la cantidad de gente que está en desacuerdo respecto de la cantidad que sí está de acuerdo, que no había sucedido hasta ahora. Y también sé que 45% de los argentinos quieren que el gobierno pierda las elecciones el año que viene, Tato. Es decir, ya estamos en un clima electoral donde la gente busca conducir su angustia. Si bien las manifestaciones todavía son en términos de consignas, de eslogans, nebulosas, y se pueden entender solamente como una rabieta, digamos, como un acto de catarsis, ya la opinión pública empieza a pensar cómo va a conducir su bronca, cómo va a buscar las herramientas para decirle al gobierno que sí o para decirle al gobierno que no. Sumate, Jessy, cuando quieras. Yo una más, antes de darle lugar a Jessy. Reforma judicial, para nosotros, en nuestro sondeo, fue lo más reclamado hoy. La sensación, Jorge, de que detrás de todo esto hay una búsqueda de impunidad. ¿Qué nos podés decir al respecto? Mira, yo te diría que la principal preocupación del argentino hoy es claramente la economía. Y en segundo lugar, cuando lo preguntamos espontáneamente, nos aparece la corrupción, que es un elemento que aparece siempre muy ligado, digamos, a esta discusión por la justicia. A veces aparecen juntos, a veces no. Pero yo te diría que la justicia no es lo que horroriza a los argentinos. Lo que molesta a los argentinos, lo que descompone el clima de los argentinos es lo económico, claro. Y entonces después hace síntoma por otros lugares. Entonces me enojo con la corrupción, quiero salir a defender la democracia o la república, me pongo sofisticado, pero en realidad lo que me pasa en el fondo es que estoy mal. Qué bueno, lo que descompone el clima de los argentinos es la economía y encima con los problemas que tenemos, así estamos. Jessy. Y los que vamos a tener. Y los que vamos a tener, buen punto. Sí. Me quedé pensando en que planteabas recién el tema de la elección de medio término, ¿no? Que si bien es el año que viene, falta un montón, porque ese era el momento en el que la gente hace catarsis y, digamos, también plantea un rumbo. Pero para que ese momento llegue, en este contexto falta muchísimo. ¿Qué puede pasar en los próximos meses con este nivel de tensión? Bueno, yo creo que en los próximos meses, así como en los próximos años, digamos, de cara también a las elecciones del 23, con 15 o 20% más de pobres,
con la indigencia pasando de 10 a 20%, con el nivel de inseguridad, de narcotráfico que vamos a tener, de desocupación y demás, el nivel de tensión social es absolutamente esperable que crezca. ¿Okay? Y si la Argentina en términos de opinión pública, los argentinos me refiero, éramos una máquina de picar carne política, que picaba carne más rápido de lo que la carne se podía reproducir inclusive, y por eso nos habíamos quedado sin sistema político. Si era tan severa la descomposición antes del coronavirus, después del coronavirus, lo que podemos esperar es más desgaste. ¿Okay? Entonces, todo lo que está sentado puede hacer la intentona y le puede ir bien en arreglar los problemas de la Argentina, pero de todas formas el nivel de demanda social siempre va a ser enorme y siempre va a ser inagotable. Entonces lo único que se puede esperar por los próximos 20 años es que la Argentina sea una picadora de carne en términos políticos. ¡Ay, Dios mío! Justo te iba a preguntar qué esperamos, porque dijiste, y lo que nos espera. Te quería preguntar qué nos esperaba. Bueno, me acabas de responder. ¿Qué más nos espera? Sí, nos espera una Argentina que nos va a quedar con estos números que yo decía, ojalá que sea menos, ¿no? Pero además nos va a quedar una Argentina que ya no tenía proyecto de inserción en el mundo antes, que no lo tiene ahora, que va a quedar más desorientada y con un mundo que va a tender a cerrarse. Digamos, cada país va a tener la necesidad de ocuparse de sus propios problemas. Y Argentina es un país absolutamente insignificante en la dinámica mundial. Hasta hace, te diría, 5 o 6 años, el mundo nos miraba con preocupación. Ahora nos miran con indiferencia, ya ni siquiera somos tema. Jorge, ¿te puedo pedir 2 favores? Uno, el primero es saber si nos podés aguantar una pequeña tanda. ¿Ese me decís que sí? Sí. Listo. El segundo es un poco más difícil. ¿Nos podés tirar después de la tanda una buena? Se corta. Pequeña tanda y seguimos hablando con Jorge Jacobi y analizando esta jornada, insisto, que es todo un día para este 2020, el 17A, dale. Bueno, seguimos aquí en la otra vuelta. Tenemos imagen en vivo del 9 de julio, de algún lado, que quiero mostrarles que estuvimos desde que empezó, 3:30 de la tarde, y todavía estamos, y todavía hay gente dando vueltas en este 17A, que ha sorprendido a muchos. No a Jorge Jacobi, nuestro especialista, pero bueno, él está todo el tiempo midiendo el humor social. Así que, bueno, Jorge, gracias por aguantarnos. Allí estamos, ¿dónde estamos? Esta es la casa de Cristina, ¿no? Ya no queda nadie, ya se fueron, hubo protestas todo el día. Jorge, en una marcha muy anti también, ¿no? Muy anti-Cristina, muy anti-kirchnerista. Evidentemente esto también tiene su peso, ¿no? Claro, es como la marcha de la bronca de Pedro y Pablo, ¿te acordás? Claro. Ahora, sí, señor. Estuve pensando una buena, Tato. Ay, bien, una buena, dale. A ver. A ver, ahí sí. Si levantamos el ánimo de las chicas que quedaron desahuciadas. Maglietti está destruida, dale, una. Por eso. Yo pongo mis expectativas sobre las generaciones futuras, tanto que son más desapasionadas, que son más tendientes a la gestión, que son más desideologizadas. Y si el público argentino, en su gran demanda, se va a comer a toda la clase política, eso tomalo como una buena noticia, porque se va a morfar todo lo que hay y entonces va a haber mucho espacio para las generaciones nuevas. Ahora, las generaciones nuevas se tienen que animar a irrumpir en la escena política sin diferencia, pero tienen que dejar de pedir permiso, Tato. Está buenísimo. Y ser más rebelde, no ser una continuación de la generación anterior, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Por eso. Y no irrumpir a la política como irrumpieron las generaciones jóvenes en los 70, que fue con un fusil FAL en la mano, de un lado y del otro. Totalmente. Es decir, irrumpir democráticamente. Jessy, ¿querés cerrar vos? ¿Estás, Jessy? Sí, estoy escuchando atentamente. No me terminó de convencer la noticia positiva, pero bueno. Pero lo intenté. Pero me quedé. Lo intenté. Sí, el esfuerzo vale. Quería consultarte porque en el gobierno dicen que relativizan un poco el peso también de la convocatoria, diciendo, bueno, si nosotros salimos a la calle, somos muchos también, y hablan de un sustento del gobierno que aún es fuerte. Y hablan también de números de encuestas que, a pesar de que cayó la imagen de Alberto Fernández, está en una medición considerable.
¿Vos lo ves así? ¿Compartís esto o crees que el peronismo perdió la calle? No, para nada, para nada. A ver, voy a completar los datos anteriores para que no quede injusta, digamos, ni incompleta la secuencia. Así como yo te decía que hay un 44% de gente que quiere votar en contra del Frente de Todos, lo primero que hay que pensar es cómo se va a astillar eso. ¿Ok? No necesariamente tiene que reunirse en torno a una sola opción. Va a haber muchas opciones en la góndola para la gente que quiere decirle algo al gobierno dentro del campo de los no. Pero en la otra esquina del ring hay 34, 35% que es de Cristina y que es fuerte, y que es un montón. Es un montón, 35% para cualquier elección legislativa te pone las puertas de poder ganarla, por más que pierdas en algunos distritos. ¿Ok? El 35% que adhiere a Cristina en cualquier circunstancia, con pandemia, sin pandemia, ella esté en la presidencia o en la vicepresidencia o en ningún lado, o en Cuba o en Argentina, cuando hace el rol de la señora buena, cuando hace el rol de la señora rabiosa, la quieren y punto. Ese 35% es todavía la secuencia mayor. ¿Ok? Y Alberto tiene en particular 37 puntos de imagen positiva. O sea que fíjate que hay un núcleo que es más o menos siempre 35, lo midas como lo midas. ¿Ok? También es cierto que Alberto ha bajado mucho, pero en este momento está en el mismo lugar que estaba cuando arrancó la pandemia. Repaso, cuando arrancó la pandemia tenía 37 puntos de imagen positiva, en un momento picó a 68. Claro, que era una locura. Una locura total. Nosotros en 30 años de Giacobbe y Asociados habíamos visto un caso como esto una sola vez, es decir, no es algo común. ¿Con quién lo habías visto, perdón? Y después bajó y ahora está en el mismo lugar, con el Papa Francisco. Ah, bueno, claro. Claro, que de ser nadie, de ser Jorge Bergoglio, nadie me refiero en términos de conocimiento, ¿no? Pasó a tener 80, pero le pasó lo mismo. Llegó a 88 puntos, Tato, y un año después, cuando ya se había metido en el clima interno, en la grieta argentina, cuando lo trataban del papa peronista, que recibías unos sí y otros no, ya había caído a la mitad, 44. Fíjate que le pasa a cualquiera. La Argentina es capaz de comerse a cualquiera. Te destruye. Claro. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho y te vamos a seguir hinchando. Vos ponele el freno a la producción, porque si no, nosotros te llamamos. Dale.